Saludos. Titulamos este vídeo Cultura Hongshan arcaica reveladora. ¿Antihumanos nos acorralan en nuestra tierra? 25/113. Hacemos este vídeo a fecha de mes de julio del año 2022 en situación de revelación de todo lo que ha estado oculto. Entonces, en relación con este vídeo y su título, que dice nos acorralan, ¿qué significará? Pues significará que, como habrán visto en el vídeo anterior, existen zonas prohibidas y nosotros vamos a seguir adentrándonos en el conocimiento de estas zonas prohibidas. Pues eso significa que en realidad nos están poniendo cortapisas, nos están acorralando a los seres humanos, pero ellos siempre pues nos dicen que es por nuestro bien, y nos dicen que es el propio ser humano el que formaba una serie, por ejemplo, de cercas para precisamente pues evitar que otras especies como los conejos y también una especie de perro que se llama dingo en Australia, pues nos dicen que era contra ellos, pero nosotros decimos pues sería posiblemente no contra ellos, sino contra el ser humano, para que no tenga acceso a zonas de la propia tierra, como habrán visto ya en un vídeo anterior. Entonces, este vídeo lo vamos a desarrollar en estos puntos que están viendo aquí, este enfoque a estos puntos, que no serán todos, será solamente hasta el punto número 3. Vamos a hacer primeramente un recordatorio del vídeo anterior, un punto segundo que titulamos Viajeros del pasado cuentan fantasías porque el protocolo actual es negar todo lo que han sido tipos humanoides como los gigantes incluso recientes, y también otras tipologías como los hombres cánidos o los hombres con cabeza de perro, podemos decir así, que entonces hay muchos indicios de que son reales y que por eso en este punto segundo nos hablan muchos viajeros del pasado que fueron, porque claro, después de una serie de reseteos ellos estarían sobre todo en lugares más apartados o más aislados, pero viajeros que fueron a esos lugares pues han dado testimonio, y ahora por eso decimos nosotros cuentan fantasías, es decir, porque eso es lo que nos dice ahora el protocolo actual, que todo era producto de la imaginación, pero nosotros no concordamos con esa opinión. Ese sería el punto segundo, poner simplemente de estas dos tipologías, como la tipología gigante que están viendo a la izquierda aquí, tierra de patagones, que ahora están diciendo no, que simplemente eran hombres altos, que no eran gigantes. Y más aquí en el centro pues ven la tipología de estos tipos de hombres cánidos, que existen muchos testimonios, como van a ir viendo, y por tanto nosotros los tenemos que tener en consideración. Y un punto tercero en relación con este título de nos acorralan, pues se titula el punto 3, que vamos a desarrollar. El 4 y el 5 será para el vídeo siguiente, serían el punto 3, vallas para encerrar a conejos, dingos, humanos. Eso entrecomillado, porque esto es un sarcasmo, claro, porque ellos nos dicen que es para encerrar a estos conejos y a estos dingos, pero nosotros también ponemos la palabra humanos, porque decimos, no, eso es una excusa, es con restringir, como decimos, el acceso de humanos a zonas que tienen para ellos. ¿Y quiénes serían ellos? Pues aparte de los humanos vendidos tipo élite, que contribuyen con ellos, pues incluso tipologías humanoides, como ya hemos visto en un vídeo anterior, en una base subterránea, que precisamente hay un encuentro a 4 kilómetros de profundidad con humanoides. Entonces, quiere decir que lo que estamos diciendo, los indicios son abundantísimos, pero son negados sistemáticamente por todos los medios de comunicación, porque han adoctrinado al ser humano a que los medios de comunicación le dicen la verdad. Nosotros decimos, no, nos dicen precisamente lo opuesto. Entonces, en relación con este recordatorio, pues ya sabrán que ya estamos acorralados, en cierto modo ya, por lo que ya sabrán de una manera explícita, por los polos a partir de ese paralelo 60, pues ahí eso para el ser humano normal no tiene acceso, lo hemos visto en el vídeo anterior, y también en mapas antiguos como este de Urbano Monte, pues hasta sobre todo en esta parte del hemisferio sur, pues aquí se encuentran hasta unos 6 continentes. Quiere decir que eso no tenemos acceso actual, quiere decir que ese tipo de
vamos a decirle así, tipología no humana, pues tiene un gran territorio en toda esa porción. Fíjense también que en este mapa de Urbano Monte, que no es un mapa de la Tierra plana, porque el mismo Urbano Monte, ya si la persona investiga un poco, te dice que no, que es la Tierra, él te está reflejando una Tierra esférica, evidentemente, pero al mismo tiempo fíjense también cómo está hecho con gran conocimiento, de una manera magistral, decimos nosotros, porque nosotros creemos que evidentemente, como él mismo dice, refleja una Tierra esférica, pero al mismo tiempo, fíjense que si cuentan las puntas, estas puntas, esa forma triangular o cónica, pues son 360, son los 360 grados de la esfera. Y al mismo tiempo, fíjense, si juntasen por todos estos bordes, ¿qué se formaría si juntan todos estos bordecitos para que este espacio que está aquí hueco quede eliminado? Pues que se forma una esfera realmente. Pero entonces, en esta esfera, ¿dónde estaría precisamente la población? En el interior, en esta esfera que se forma. Si unes los 360 grados, esta forma cónica, quitando esta parte, anulándola, pues formas una esfera, pero interior, es decir, una concavidad donde estaría la forma. Por eso decimos que esto es un gran maestro realmente, lo que se está reflejando en este mapa. Le damos mucha más veracidad que todos los mapas actuales. Entonces, en relación con ahora, vamos a ir viendo este punto segundo que decimos viajeros del pasado. Cuentan fantasías. Nosotros decimos, no contaban fantasías, pero el adoctrinamiento actual, a partir de hace ya unos 200 años, era que todo esto eran fantasías, a pesar de la extensa literatura que está aquí hablando. Vamos a tocar primeramente la tipología gigante, como están aquí la gran literatura expresada, no solamente por españoles, navegantes españoles, sino por navegantes ingleses, navegantes holandeses y navegantes franceses. Todos ellos hablaron del encuentro con estos gigantes que les llamaban mayormente patagones, que están en esa parte próxima al polo sur, en toda esa tierra incógnita que es desconocida. Entonces, ¿cómo es posible entonces en la actualidad qué se hace? Pues en la actualidad pues se dice que no, que eso eran mitos, que eso simplemente eran hombres altos, y entonces nosotros tenemos la experiencia que conocemos de un amigo nuestro personal de adolescencia y juventud, que entonces ya en mayoría de edad evidentemente pues se dedicó a hacer tipos de, podemos decir así, a televisión, que no queremos ser explícitos, ¿no? No queremos ser explícitos porque no tenemos ni su permiso, y él seguramente pues esto fue hace muchos años, pero entonces vimos que él pues hacía películas o vídeos o series para televisiones locales en que hablaba pues de este viaje, por ejemplo, de Magallanes y Elcano. Y entonces en uno de estos vídeos él, como tiene aquí toda esta literatura que está recogida incluso en el Archivo de Indias de Sevilla, pues entonces él va y pregunta, allí va a esas zonas, en este tipo de series para unas televisiones locales, y entonces pues entra en comunicación pues con esa parte de la Tierra de Fuego donde están, en esta parte de Chile y Argentina, pues los eruditos que te pueden hablar de los patagones que están aquí. Entonces vemos nosotros con sorpresa, como el erudito de entonces, evidentemente, pues le cuenta lo que está establecido y le dice, no eran gigantes, es que los españoles de ese tiempo, sabemos por sus armaduras, que eran hombres de baja estatura, en cambio, aquí existían estos indígenas, que ahora ya también están desaparecidos o extinguidos, y estos indígenas pues eran hombres altos, eran hombres de 1,90 de estatura, mientras que los españoles de esa época pues tendrían a lo mejor bajos, vamos a suponer, unos 60 o así, y entonces los verían como gigantes, es decir, les dan esa explicación peregrina, como si fueran, no sé ni cómo decirlo, ignorantes. Pues ahora vamos a ver que nada de eso, ni mucho menos. De esa manera, este experto erudito oficial, pues está contribuyendo, lo que nosotros decimos, el protocolo oficial establecido de la mentira, ni más ni menos. Entonces aquí vamos a simplemente trocar una de estas comunicaciones del pasado registradas. Entonces nos habla aquí que los primeros escritores de Indias, ya en el siglo XVI, relataron el encuentro de Magallanes con los gigantes patagones, y los primeros fueron Gonzalo Fernández de Oviedo y después Francisco López de Gomara, y como Fernández de Oviedo comenta en uno de estos escritos, como el clérigo Joan de Areizaga
pues él junto con 3 compañeros fue hecho prisionero por estos gigantes y entonces los describe muy detalladamente. Los describe muy detalladamente y aquí precisamente te los describe. Dice, eran más grandes que los nuestros, evidentemente, y nos dicen, cuando se levantaban los españoles que estaban allí, pues no llegaban ellos de pie con sus cabezas, no llegaban a sus miembros vergonzosos, es decir, los españoles de pie, aunque fueran de 1,60, pues a estos gigantes no le llegaban a sus genitales. Ellos lo ponen en lenguaje, literatura antigua, le dicen a sus miembros vergonzosos, es decir, no le llegaban a los genitales. Entonces, evidentemente, eso no eran unos hombres de 1,90, ni mucho menos, ya te los describe perfectamente. Dicen que eran muy veloces, es decir, no eran como los enfermos que su glándula del crecimiento le sigue haciendo crecer. No, estos estaban muy bien proporcionados y eran muy rápidos y eran muy veloces, y además también te describe algo del carácter, porque estos eran hombres que precisamente habían conservado más el tipo humano. Nos dicen, son tan salvajes que piensan que todo es común. Evidentemente se extraña porque ellos ven a estos gigantes en los 3 días los días que estuvieron ahí conviviendo con ellos, secuestrados, podemos decir así, que ellos todo lo tenían en común. Pues exactamente. ¿Por qué? Porque estos españoles ya están con el adoctrinamiento de la élite, del servicio y de la pirámide, y tienen que ir dando cuentas al rey de España, etcétera, etcétera, y saben que nada de común, nada, cada uno tiene solo suyo y eso no se toca. Pero se extrañaron y los calificaron como salvajes, porque estos eran los auténticos humanos, lo compartían todo, evidentemente. Y entonces también, si quieren, vean otro, pausen y pueden quizás leer aquí pues otra carta de estas, de American Vespucio, como te va diciendo uno de estos encuentros, que ahora no nos vamos a detener, pero viene todo detallado, cómo se encontraron con todos esos gigantes. Entonces, pero fíjense de qué manera pues te lo dicen y te lo niegan. Entonces nosotros decimos, según nuestro discernimiento, que estos gigantes y estos humanoides que vamos a ver a continuación serían posiblemente restos remanentes aislados. Y aislados quiere decir separados. ¿Y de qué? Restos de reseteos naturales y artificiales de siglos pasados. Y entonces en este presente siglo, y ya en esa misma, en este tiempo actual, pues son silenciados y son ocultados. Y son considerados protocolariamente como mitos y producto de la imaginación humana. Pero nosotros decimos que le damos verosimilitud a estos testimonios. Y ahora vamos a ver otro testimonio de otra tipología aún más extraña, pero que es muchísimo, abundantísimo, pues estos testimonios, que son los sinocéfalos. Y vemos ahora en Wikipedia, que está al servicio de quien ya sabemos, que nos dice y me describe el término sinocéfalo, que significa literalmente cabeza de perro, se aplica a varios personajes mitológicos, ya te dice que son mitológicos, basados en seres reales, como el babuino sagrado de Egipto. Es decir, esta es la interpretación que le da, que eran tan tontos los viajeros del pasado que confundían a los babuinos pues con estos humanoides sinocéfalos. Aquí tienen una de sus representaciones, y esto viene sobre todo, esta información viene sobre todo del último área de Tartaria, que estaba sobre todo también en la zona rusa. Por eso nosotros creemos que este tipo de alfabeto parece que es el cirílico de esa zona rusa. No lo sabemos traducir, pero su imagen está claramente el santo adoctrinador con seres que son humanos, excepto la cabeza realmente. Y fíjense en este de la derecha, que para nosotros esto es como diciendo que este es un humano pero que tiene las 2 cabezas. Eso para nosotros nos viene a significar que en realidad pues serían humanos, y del humano pues ha desprendido pues una parte animalesca, porque entonces también eso es una posibilidad que nosotros establecemos, de que ahora mismo existe la especie humana, la que está expresada. Y no decimos que no puede haber este tipo de sinocéfalos también en ubicaciones secretas, no decimos que no, pero está también todo el reino animal, entre ellos el reino de los canes. Bueno, pues entre estos dos producciones, pues
entre el ser humano podría haber un paso intermedio, y ese paso intermedio pues sería este tipo de tipologías. Es una posible explicación, pero vamos a ver cómo es muy abundante la literatura sobre estos testigos que ahora lo atribuyen a que simplemente eran imaginaciones. Así, por ejemplo, tenemos el testimonio de Giovanni da Pian del Carpine. Nos relata cómo el ejército de Ojeda Khan, fíjense ya en esa zona de la antigua Tartaria, se encuentra con una raza de hombres perro que viven en Dalai Nor, en el Océano Norte o el lago Baikal. Ya tenemos ese testimonio. Y por otro lado, incluso Marco Polo en su libro de las maravillas, pues también menciona en sus escritos a una raza de bárbaros con cabezas de perro. ¿Y por dónde estarían? Pues precisamente como en sitios más desconocidos o en islas como las islas Andamán realmente. Y aquí están representaciones que son humanos excepto en su cabeza. Y también, incluso en literatura musulmana, el explorador musulmán Ibn Battuta pues también habló de los sinocéfalos y llegó a relatar cómo en sus viajes se encontró con esta raza en una isla que él ubica en algún punto entre la India y Sumatra. Precisamente todo ese océano y toda esa zona del Índico y el Pacífico, ya sabrán por vídeos anteriores que está muy controlado a favor de que el ser humano no pueda tener acceso fácil. Entonces aquí pues nos va relatando toda esa parte. Y fíjense cómo hay ilustraciones que son realmente humanos, pero con cabeza de perro, montando a caballo, sitiando, etcétera, etcétera, realmente. Y aquí existen, hemos alcanzado pues este mismo día, pues estas imágenes que también te los reflejan pues este tipo de sinocéfalos. Y vean también esta ilustración que es lo que queremos decir nosotros, que esta del centro te puede estar reflejando que es un desprendimiento de una categoría humana, pues sale y se proyecta una categoría que ya está en plan animalesco, porque esto, fíjense, es una única persona, pero con dos partes, parte humana, femenina, y parte masculina, pero de tipo perro, podemos decir así. Y ahora esto es más, para nosotros incluso más, le da más veracidad, porque ya sabrán que todo lo que son la división en religiones que le sirven a la oscuridad, sobre todo para enfrentamientos, pues son muy estrictos. Tú no puedes representar, por ejemplo, incluso en la actualidad, imágenes en lo que son templos de la cultura islámica o musulmana, porque están prohibidas las imágenes. Por tanto, si aquí, en la parte esta de esta zona de Tartaria, de esta antigua, incluso esa escritura que hemos visto, de donde nos vienen esos movimientos, pues en los iconos, en los iconos están muy expresados. ¿Y qué serían los iconos? Pues serían imágenes religiosas pintadas o hechas en relieve o con mosaico, realizadas según la técnica del arte, sobre todo bizantino, que es de esa zona de la antigua Tartaria o islámica actualmente. El aire bizantino característico de las iglesias cristianas orientales, y también pues lo último sería el remanente de la iglesia ortodoxa rusa. Entonces, ¿cómo sería posible que estarían aquí reflejados? Fíjense que hay distintas tipologías: santos de tamaño más humano, después otros mayor, y también mayor pues el tipo sinocéfalo. ¿Cómo estaría ahí representado y con objetos de devoción? Fíjense todas las imágenes. Esto ya es más bien incluso de la zona más occidental, porque te lo pone puesto en inglés, Christopher, San Cristófero, que San Cristóbal pues es San Cristóbal actual. Entonces fíjense la abundancia de representaciones, San Cristóbal incluso con el niño, pero fíjense con cabeza de perro. Y estos fueron prohibidos por el Santo Sínodo en 1722, pero hasta entonces estaban expuestos. ¿Y cómo era posible si eran una imaginación? Pues porque no sería una imaginación. ¿Y qué sentido puede tener según nuestro discernimiento? Pues que Lucian, como se vale sobre todo de razas más próximas a él, que es un infradimensional, y las más próximas a él, pues una de estas sería pues los sinocéfalos, y por tanto pues se los pondría al frente, evidentemente, pues para adoctrinar al ser humano. Esto según nuestra opinión, y estuvo ahí, pero ahora ya es totalmente silenciado. Y vamos a terminar aquí, porque pueden incluso estar todavía presentes todas estas tipologías, como ya sabemos, bajo tierra, en bases secretas, etcétera, y también en ubicaciones prohibidas como esta, y una de ellas próxima a ese entorno también muy prohibido del Océano Pacífico y parte del Índico, que está aquí Australia. Pues fíjense, en el mismo Australia vamos a compartir nuestra idea de que precisamente vallas que están hechas para separar, podemos decir así,
a animales perjudiciales como los perros y los conejos, en realidad nosotros decimos, según nuestra interpretación, que más bien están hechas para que el ser humano no pueda pasar a esas zonas. Aquí entonces tenemos algo que nos sorprendió hace años cuando lo vimos, pero ahora ya le damos esta interpretación. Es el cerco de Dingo, las vallas del perro Dingo. Nos dicen que fue construida esta, que es la que mayor que tienen aquí a la derecha, toda esta parte que están viendo en este color lila, pues fue hecha solamente en 5 años, de 1880 a 1885, y resulta que tiene entre 5.000 o 8.000 kilómetros. O sea, esto es para pensarlo, ¿cómo se podría hacer eso? Y también, no, aquí pues esto es información de Wikipedia, ¿no? Pero incluso aquí, que te lo están direccionando, pues te dicen cosas que tienen que realmente reconocer. Y entonces, si es contra los perros dingo, ¿por qué esa altura? Y sobre todo ponerlas en los sitios de que están más las personas electrificadas en partes, y también por la noche que se enciendan, que tengan iluminación del color blanco y rojo. O sea, ¿por qué hacer eso contra esos perros? Pues nosotros decimos, más bien es contra las personas. Es toda nuestra opinión. Esta es esa, pero aquí hay otra que es de 1.800 kilómetros, que toda esta parte, pues ya, pues ¿qué te lo hace? Pues te lo pone que no se puede pasar, evidentemente. Y entonces tenemos que decir aquí sobre Australia, que ya en vídeos anteriores hemos visto que toda esta historia de Australia para nosotros es realmente una ilusión. Esto sí es una fantasía, porque entonces aquí vean que entonces nos dicen que sobre todo por colonos, sobre todo presos, en toda esa zona fueron llevados sobre todo de la parte de Inglaterra, que fueron quizás las poblaciones habitacionales más antiguas, cuando ya se hizo como una fundación más permanente, pues sobre todo nos dice, por ejemplo es el mapa que está hecho en 1789, el primer año después de su fundación. O sea, es decir, su fundación, esto es de Sydney, fue en 1788. Entonces, ¿cómo es posible? Simplemente esto lo vamos de corrido porque hemos hecho algún vídeo. ¿Cómo es posible que en Wikipedia te vaya reflejando toda esta construcción de esta catedral? Solamente encontraron la cantera en 1858, la base principal dice que fue en 10 años, cuando esta para nosotros es una catedral como las europeas que fueron construidas en el siglo XII y siglo XIII, realmente. Entonces para nosotros todo lo aquí, fíjense otra vista de esta catedral, que por fuera está más remozada para que parezca más moderna, pero por su parte interior, fíjense que estos son evidentemente lo que ya conocemos mucho in situ, pues este tipo de arquitectura que es idéntica a toda esta de la parte europea de los siglos XII, XIII, evidentemente. Por tanto, toda esa historia para nosotros en esta Australia pues está totalmente direccionada. Entonces, y dentro de ese direccionamiento pues está este tipo de vallas que nos dicen que hacen esa construcción en 5 años, esta valla enorme, esta valla que si la ponen en extensión pues atravesaría toda Europa, desde Cádiz, España, hasta Moscú llegaría realmente. Y entonces, y en ese tiempo, para nosotros eso no es real, eso sería ya construida de otros tiempos y otro ciclo anterior, realmente, es todo nuestro discernimiento. Entonces vean aquí una imagen de esa valla, nos dicen aquí que diversas fuentes elevan su longitud hasta más allá de los 8.000 kilómetros, porque nadie sabe exactamente lo larga que es, pero dice una mayoría, por lo menos dice que son 5.000, a raíz de 5.000 kilómetros. Bueno, pues incluso esos 5.000, ya vean lo que estamos diciendo, es atravesar toda Europa. Entonces, en esa valla dingo, como ya decimos, fíjense, aquí ellos dan todo el adoctrinamiento de lo peligroso que eran los dingos, cuando sabemos que los dingos están prácticamente extinguidos, y si en esa época ya estaban prácticamente extinguidos. Pero dice, los dingos han sido responsables incluso de la muerte de algún niño, fíjense, para dar justificación. Y nos dice, de las 11.000 ovejas que algunas zonas llegaron a perder en un año, fíjense, emplean el número 11. Todo esto para nosotros es puro adoctrinamiento. Pero entonces también es importante saber, aquí está la representación de la valla, que incluso para poder pasar las puertas que tiene, pues ¿cómo haríamos las puertas aquí los humanos normales? Como máximo una en relación con otra o 1 kilómetro, más no la haríamos, no, pues estas no. Estas entre una puerta de acceso y otra pues hay unos 16 kilómetros. Esto para nosotros simplemente significa que esto es para que nadie pase de ninguna forma
y ahora vamos a ver también que está prohibido acercarse o viajar a través de ellas. Y entonces, y siguen construyéndola, como esta ahora, en esta otra zona que estamos viendo aquí, que esta es de 1800 kilómetros, esta otra en la parte oeste, pues también nos dicen que incluso, fíjense, en el 2019, porque esta por dentro tiene otras más verjas, de esta manera esto lo hace totalmente incomunicable para el ser humano, la mayoría de toda esta zona. Pues entonces incluso en 2019 pues piensan hacer otra extensión aquí hacia el este de 660 kilómetros al este, es decir, siguen construyendo, siguen poniéndole impedimento al ser humano y nos lo venden como si fuese para un bien, que los mismos humanos nos dicen que los ganaderos eran los que querían, ni mucho, eso no es nuestra opinión. Entonces fíjense aquí, muy importante, esta foto del cartel que nos dice, aquí nos dice, y esto es importante, dice, está absolutamente prohibido traspasar, viajar o disparar a lo largo de la cerca. Vale que pasar y vale que disparar. Pero viajar, ¿por qué viajar? ¿Por qué no viajar por fuera? ¿Por qué prohibir viajar por fuera? Pues está totalmente prohibido. Solamente los autorizados, los servicios del sistema, los funcionarios del sistema son los que van y la pueden ir viajando y visitándola y viendo si funciona todo bien. Nos dicen que recorren a la semana unos 300 kilómetros. Fíjense, eso es un mantenimiento enorme. ¿Y qué sería? ¿Contra los perros? Nosotros decimos, no, es porque ahí está para que esto no se pase, sea algo secreto. Y ahora van a ver también un poco más explicativo de esto, que esto sería un paraíso, una zona paraíso para todo el control, porque está entre, que decimos, el Pacífico, con muchas zonas que ya no se puede viajar, como ya sabrán, incluso el Índico, porque está aquí Australia en medio. Entonces, juntando las dos verjas, aquí tienen la del Dingo, entre 5.000, algunos creen que incluso 8.000, que partiría de Europa, y la otra, pues de esta dice que es de los conejos. Fíjense, pero hay otras muchas más verjas por ahí que te hacen toda esta zona que no se pueda prohibida realmente al ser humano. Y ahora vamos a ver una explicación. Fíjense también que esto sería, para nosotros ha habido un limpiado de parte humana, creemos nosotros, por ciclos anteriores, porque Australia tiene 7.740.220 kilómetros cuadrados. Entonces aquí cabe, en Australia cabe toda Europa, a excepción de la parte rusa. Como ya saben, Rusia pues es el país más grande del mundo con toda la parte de Siberia, que son unos 17 millones, es el más del mundo. Bueno, si quitamos esa parte de Rusia, todo el resto de Europa cabe en Australia, para que vean la gran cantidad de territorio que tienen para ellos. ¿Y por qué para ellos? Porque fíjense también que incluso en esta Europa, que viene a tener algo más de 400 millones, en toda Europa, en cambio en Australia solamente hay menos que en España, casi la mitad de la población española, hay 26 millones solamente. Entonces todo esto es un aparente desierto, pero nosotros decimos, realmente no sería un desierto, estaría poblado por poblaciones secretas, en bases secretas, etcétera, etcétera. ¿No? Y por eso precisamente ponen estas vallas, es nuestra interpretación. Entonces, y al mismo tiempo, fíjense, ¿por qué las vallas en este punto y en este punto? Vamos a darle la explicación clara. Pues en este punto porque aquí está la mayor, donde de esos 26 millones, aquí es donde se acumula toda esa población. Solamente aquí hay solamente con dos ciudades de estas de los 26 millones, que es Sydney con 5 millones y Melbourne con 5 millones, pues ya está casi toda la mitad en estas dos ciudades que están aquí. Aparte también aquí está Brisbane con 2,3 millones, Adelaida con 1,3 millones. Y en cambio en esta otra parte, pues sí, hay una más antigua que es Perth, y Perth tiene 2 millones. En cambio Dampier, que está aquí arriba, fíjense, pues solamente tiene como un pequeño pueblecito, 1.104 personas. Y entonces podríamos decir, bueno, ¿por qué construir también toda esta valla? Precisamente, pues ahora van a ver la explicación. ¿Por qué han construido la valla aquí? Pues ya tienen la explicación, precisamente para que todos estos humanos no puedan pasar. Por eso están electrificadas aún. Pues entonces a nosotros nos llamó la atención por qué hacer la valla de conejos hasta allá arriba si aquí solamente hay una población de 1.100 habitantes, porque esos 1.100 habitantes incluso no puede haber más, porque son los trabajadores mineros contratados por una gran empresa. ¿Y por qué? Porque ahí existe extracción de hierro, de cobre, toda esta zona aurífera, etcétera, etcétera. Por eso es importante tener ellos trabajadores aquí, y por eso esta zona pues tiene que estar abierta, pero al mismo tiempo ponen la valla y otras vallas por aquí, como están poniendo por el centro, lo tienen muy controlado, evidentemente.
Entonces aquí, mírenlo, y esta ciudad, este punto, por eso han puesto esa valla, esta ciudad de Dampierre pues fue construida recientemente, en 1966 y 1968, y es una ciudad, como están viendo aquí, cerrada, es decir, solamente pueden estar esas personas aquí. ¿Por qué pondrían esa valla? Pues para que, por una parte, tenían que tener humanos trabajándole, pero por otra también limitándolos, evidentemente. Entonces, esto ya, si ven lo que estamos viendo aquí de la zona industrial, con este color y de esta parte, pues ya da explicación por qué estas dos vallas aquí. Pero fíjense el inmenso territorio. Y entonces terminamos aquí para que la persona medite en esto, que estamos poniendo la tesis de que en realidad estamos acorralados. Porque entonces fíjense aquí toda esta zona que ya hemos visto en un vídeo anterior, como está excluida del paso de aviones y barcos, toda esta zona del Pacífico. Aquí está Australia, realmente, incluso aquí zonas del Índico, por tanto, Australia sería un punto importante y por eso tiene que estar, lo han puesto así para que no existan solamente los humanos, los necesarios, solamente 26 millones para hacer su extracción de su industria y de su material tecnológico superior, pero al mismo tiempo, como vamos a ver en el vídeo siguiente, pues muchas islas de esta parte, y alguna por aquí, pues tiene incluso restos de tipologías en esculturas que no son humanas. Terminamos deseando fortaleza para todos los que al final de este siglo podemos estar acercándonos a la verdad y comprender lo que nuestros padres ni abuelos han podido llegar a saber.